Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Balance University. Somos Sebastián Mane y Mateo Sarsur. Hoy venimos a presentarle un instrumento que muchos de ustedes seguramente en el que Balance se ha hecho referente a nivel mercado, que son las obligaciones. Así que la idea es dar una charla introductoria, presentar conceptos y algunos casos prácticos como para que todos estemos en línea y puedan un poquito más de qué se trata este instrumento. Para arrancar el orden en que vamos a llevar en la charla, vamos a empezar presentando características y por ahí un poquito de teoría. Después vamos a pasar a un par de casos de estudios reales que fuimos colocando a lo largo de este último tiempo. Así ven cómo se plasma en lo práctico todo lo teórico del principio. Y después vamos a cerrar con el proceso para invertir directamente, o sea, cómo podemos operarlo esto a través de Balance. Bueno, arrancando. Son las obligaciones negociables? Son activos que se los llama de renta fija, ya que en el prospecto de emisión o en el suplemento de precio nos va a dar el calendario de cómo va a ir pagando tanto capital, amortización de capital. Dentro de este prospecto nos van a definir los términos, los plazos, tasa de referencia a la cual se va a pagar, si va a ser una tasa fija o va a ser una variable, las fechas de pago, la legislación, bueno, todo ese tipo de datos que ustedes reciben cada vez que salimos a licitar, a colocar una obligación negociable, todos esos datos los pueden emisión, que es un instrumento público que lo pueden descargar, información que está disponible para cualquiera. Tengo un poquito de presentación. Ahí está. Bueno, pasamos ahora a las características. Primero, de acuerdo a la naturaleza del emisor, las obligaciones negociables las separamos entre públicas y privadas. Si son públicas, son las emitidas por tanto nación como municipios. Eso pueden ser títulos de deuda o letras. Y privadas son las que emiten empresas corporativas, medianas o pequeñas. Después, para lo que es, si el vencimiento es menor a un año, se lo considera un título de corto plazo. Si el vencimiento es menor a un año, se lo considera un título de largo plazo. Lo que es la amortización, va a devolver el capital a lo largo de la vida del título. Si nos va a devolver el 100% al vencimiento, que por ahí es el más común para muchos de nosotros, es una obligación negociable bullet. Y si no amortizable, ahí la empresa va a definir la estructura de pago con la que nos va a ir devolviendo el capital. Después, pasando a lo que es el interés, puede ser una tasa fija, o sea, nos dice, no sé, una obligación negociable al 10% anual, o tener una tasa de referencia variable y un componente fijo. Por ejemplo, puede ser una obligación negociable BADLAR, que nos va a pagar de plazos fijos mayoristas, más un cierto porcentaje, o una obligación que nos paga de evaluación más un cierto porcentaje. Ahora pasando a lo que son monedas de emisión, integración y pago. Básicamente se colocan en dos mercados, el mercado local o el mercado internacional. Si es en el mercado internacional, generalmente se colocan en dólares americanos y se utilizan los tribunales de Nueva York o de Londres. Cuando la emisión es doméstica, ahí es donde empiezan a entrar distintas combinaciones de integración, moneda de pago y denominación. Generalmente los tribunales de Cava, pero pueden usarse otros, y ahí abajo en ese cuadro resumimos las más habituales. Por ejemplo, una obligación negociable en pesos, que integre pesos y al vencimiento me pague pesos. Dollar link, o sea, al inicio en la integración es el tipo de cambio inicial del A3500 del Banco Central. Al momento del pago es el tipo de cambio de vencimiento A3500. Lo que es hard dollar, o sea, en dólar MEP, se integra con dólar MEP y al vencimiento nos puede pagar dólar cable. O sea, si el domicilio de pago es afuera, nos va a pagar dólar cable. Ese dólar cable es el que se puede utilizar para operaciones en el exterior. El dólar MEP es directamente a banco local. El último caso que tenemos acá son las obligaciones negociables UVA,
lo mismo que el dólar link, tienen una UVA inicial y después nos pagan a la UVA ajustada hasta la fecha de pago. Por ahí, bueno, los bonos SER también, si tiene alguno presente o tienen, es lo mismo, tiene un SER inicial, que es al momento de la integración, y después al momento del vencimiento nos paga ese SER ajustado por el tiempo que tenga la obligación vigente. Bueno, en lo que es tasa de interés, un poquito lo que les comentaba al principio, tasa fija es eso, nos dice ya directamente el rendimiento que va a tener, va a rendir un 5%, un 8%, un 10%, todo esto en el prospecto de emisión, o tasa variable, ahí nos va a dar una tasa de referencia y un margen aplicable. Ese margen puede ser cero, puede ser positivo o puede ser negativo, o sea, podemos tener una obligación negociable que se emita a UVA menos un 2%, entonces a lo largo de la vida de la ON, si nosotros la mantenemos hasta el vencimiento, nos va a pagar esa contrarrestada con la UVA de vencimiento, más o menos ese margen aplicable. Si es menos un margen aplicable, nos va a pagar menos que lo que cambio de precio la UVA. La Badlar por ahí es la más común para lo que es pesos, que es, como les decía, la tasa de referencia de plazos fijos mayoristas. Así que van a haber muchas obligaciones negociables que estén atadas a esta Badlar y que sea lo mismo, Badlar más cierto margen, entonces sabemos que nos va a rendir, tenemos la parte variable, que es la Badlar, que no sabemos cuánto va a ser la Badlar de acá al vencimiento, y tenemos la parte que eso sí ya lo sabemos. Convenciones las más habituales, digamos, a nivel de cómo se estructura la obligación negociable en su parte de interés y en su parte de amortización de capital. La parte de interés es las líneas azules, la parte de el primero de arriba a la izquierda, por ahí es el más común en la hard dollar a nivel local, que me van pagando periódicamente los intereses y al vencimiento me devuelven el capital. Arriba a la derecha los intereses decrecen, o sea, cada vez va a ser un menor, pero a lo largo de la vida el bono me va a ir amortizando de manera creciente. Abajo a la izquierda sigue con los intereses crecientes, pero me devuelve el capital, en este caso en 4 años, o sea, en cuotas de 25% cada año. Y después tenemos los cero cupón con amortización bullet, que eso, por ejemplo, la letra de descuento vos la comprás a 95 centavos, por ejemplo, y te va a pagar 1. Vos en el medio no tenés ningún tipo de flujo, pero implícitamente entre el precio de compra y el precio, o sea, tener el capital, ahí ya tiene integrado lo que es la parte de interés. Bueno, esto que van a ver mucho y que es importante tenerlo claro, que es el de valor técnico. Ese es el valor, el valor de la obligación negociable sin tener en cuenta las condiciones del mercado. O sea, es un valor teórico, por llamarlo así. Si vos estás en un mercado que no conocés en absoluto y decís, bueno, ¿cuánto debería salir este bono? Teniendo las condiciones del bono de emisión y teniendo las fechas, vos ya podés calcular cuál es el valor. El valor técnico tiene el valor residual, que es toda la parte de capital que todavía no te devolvió, y tenés los intereses corridos, que son los intereses que se devengaron desde la última vez que pagó cupón hasta el día de la fecha. Entonces la suma de esos dos me va a dar el valor técnico. Eso es lo que debería valer. Si el mercado, las condiciones idénticas que al momento de la emisión y en el momento de la emisión se evaluó correctamente ese bono, entonces el valor técnico va a ser el mismo que el valor de mercado. Rara vez esto ocurre porque el mercado sabemos lo dinámico que es. Muchas veces van a ver que el valor técnico difiere de lo que es el valor de mercado. Relacionado también con lo que está la paridad técnica, que acá lo que me relaciona es el precio de mercado contra su valor técnico, y me lo pone en una escala porcentual. Entonces, si yo tengo que, por ejemplo, para hacerlo sencillo, un bono a 2 años que paga intereses una sola vez al año de un 10% y me devuelve el capital al vencimiento. Pasaron 6 meses y yo digo, bueno, ¿cuál es el valor técnico de este bono? Tengo que no me devolvió nada de capital, así que tengo el 100 de capital, el 100%, y tengo, como pasaron 6 meses, ya tengo 5% de ese 10% total, 5% del cupón ya fue devengado. Entonces el valor técnico de ese
bono es de 105. Ahora me voy al mercado, digo, bueno, el mercado cotiza 105, perfecto, entonces el valor técnico igual al valor de la obligación negociable está cotizando a la par. Si en cambio el mercado me dice, no, yo hoy esa obligación negociable te la vendo a 106, está sobre la par, o sea, estoy pagando un plus y el mercado le pide menos rendimiento a ese bono como para comprarlo. Entonces, a mí en vez de rendirme un 10%, me va a rendir un 9%. Si en cambio yo voy al mercado y en vez de valer su valor técnico de 100, el bono cotiza a 104, entonces ahí lo estoy comprando a descuento o bajo la par. Entonces ahí a mí un 10% me va a rendir un poco más, un 11%. Bueno, ahora las curvas de rendimiento. No sé si en el informe, el daily, desde Balance, si no se lo pueden pedir a su asesor, pero básicamente lo que me hace es combinaciones de TIR y duration. Me compara el rendimiento con la duration del bono. Esto nos sirve para comparar instrumentos que sean de la misma, o sea, comparables básicamente. No puedo comparar por ahí un soberano con una obligación negociable AAA porque en realidad no me va a decir mucho, pero si estoy comparando obligaciones negociables AAA, entonces ahí es que me va a permitir esta curva de rendimientos, me va a armar portafolios, hacer arbitrajes, o sea, no sé, tengo dos obligaciones negociables, mismo riesgo, y una me está rindiendo, o sea, son completamente idénticas, y la otra me rinde un 8%, bueno, puedo venderla del 8 y comprarla del 10. Ese tipo de cosas es fácil de verlo plasmado en estas curvas de rendimiento. Y además lo que vemos es qué perspectiva tiene el mercado de acá a futuro. O sea, dejando en duration, a ver el mercado si está pidiendo más rendimiento a los bonos o les está pidiendo menos. Todo esto lo podemos leer directamente desde ahí. Como les decía, acá en el daily recibimos este tipo de planillas. Acá está volcado parte de los términos que fuimos repasando al principio. No sé, me dice el ticker, quién es el emisor, el precio limpio, que en realidad el precio limpio acá en Argentina no se usa. Ese precio es el precio de mercado deducido los intereses corridos. El precio sucio, que ese los tiene incluido en el precio, así que mirar siempre esa columna, bueno, variaciones, rendimientos, paridad, ahí estamos como cuán bajo la par están en este caso en esta planilla, eh, cómo amortiza el cupón de interés de cuánto es, si ya amortizó algo de capital, entonces el residual va a dejar de ser 100 y va a ser menos, mínimas, que por ahí hay ciertas emisiones que no se pueden comprar de a un nominal, sino que tienen que comprar de a 100.000, de a 200.000 o lo que sea, y el monto residual de la emisión. De esta planilla, por ahí voy a pasar a la de corporativos porque está difícil de leer. Corporativos tenemos la misma planilla, lo mismo, acá bueno, nos agrega el sector y creo que los mismos datos que teníamos en la planilla de corporativos, pero bueno, en base a esto es que se genera la curva de rendimientos. En esta curva de rendimientos, ahí tenemos acá a la izquierda o lo que rinde el bono y abajo tenemos la duration en años. Entonces acá tenemos una curva invertida, significa que el mercado a futuro pide menos rendimiento que en el presente. Acá lo que tenemos o sea, la conclusión fácil, digamos, de hacer, o la primera conclusión que hacemos es todo lo que está sobre la curva está barato, o sea, está rindiendo más de lo que debería, todo lo que está por debajo de la curva está caro, eh, pero bueno, no tomarlo como una verdad absoluta eso, comparar los créditos que realmente sean comparables. Si tengo una empresa que tiene un flujo de caja ahora con todo lo que es pandemia, que está sobreapalancada, que tiene dólares emitidos de deuda y demás, por ahí a esa no la puedo comparar contra otra empresa que está completamente sana, que tiene una zona del mercado y que ya tiene los dólares para pagarlo y demás. Entonces ahí no sesgarse en decir, listo, está arriba de la curva compro, está abajo de la curva, ¿no? Porque realmente hay diferencias de legislación, hay diferencias de moneda de pago, lo mismo que hablábamos, si nos paga dólar cable no es lo mismo a que nos pague dólar MEP, sabemos
entre esas dos monedas está alrededor del 4%. Entonces, todo este tipo de cosas tenemos que tenerlas en cuenta a la hora de comparar, y sí, una vez ajustado por todas estas diferencias, podemos decir, bueno, este crédito me parece que está barato, o este crédito me parece que está caro y lo vendo. Gracias, Bueno, Mateo. Sebas, Bueno, te dejo que sigas. Sebastián Monet acá. Un gusto compartir este espacio con ustedes. Un poco, bueno, ¿qué son los covenants? Y es algo que probablemente hayan escuchado, y si no, la idea es repasarlo rápidamente. Son protecciones de cláusulas a los inversores. Básicamente se detallan en el prospecto de emisión o suplemento de precio, y son condiciones de hacer o no hacer que tiene la compañía, y cosas que podrá hacer o no. Por ejemplo, si la compañía emite un bono, podría haber un covenant que la obligue a no pagar dividendos. ¿Por qué? Porque nosotros como inversores, al invertir en esa compañía, queremos que los flujos de repago sean para el pago de la deuda y no para que los lleve el accionista. Eh, un tema podría ser nivel de endeudamiento máximo. Como saben, uno de los ratios que más utilizamos en el mercado financiero es múltiplos de deuda EBITDA. Un múltiplo razonable para el mercado argentino, según industria, puede estar entre 3 y 4 veces deuda EBITDA. Podría estar incluido en el prospecto algún múltiplo de este tipo. Otro de los covenant podría ser limitar la venta de un activo o otorgarlo como garantía, porque generar la venta de un activo podría ser que el flujo de caja de la compañía se vea disminuido por ser algo estratégico, y ustedes como inversores tendrían algún perjuicio futuro. Eh, la realidad que el mercado local, este tipo de covenants los tiene algunos más que nada para mercado bancario. En el mercado internacional está muy vigente. Hoy desde la CAPSI nos piden a los protagonistas del mercado de capitales que incluyamos cada vez más este tipo de cláusulas, pero bueno, es un poquito el mercado argentino en comparación con el internacional, todavía le queda mucho por aprender, ¿no? Pero bueno, eso es un poquito la definición de covenant, que lo van a ver mucho más en prospectos de bonos con ley americana, como comentaba Mateo inicialmente, que por ahí no tanto en lo que es ley argentina. Si querés, Mateo, pasar, por favor. La CNB, creo que está antes. Ahí está. Bueno, como ustedes saben, a todos los colocadores, ALIX y sociedad de bolsa nos regula la Comisión Nacional de Valores. Básicamente es la que autoriza la oferta pública de los títulos valores cuando estamos haciendo una emisión primaria. Es la que regula y fiscaliza a los agentes participantes en el mercado de capitales, la que establece las normas, es decir, qué podemos hacer y qué no podemos hacer, la que nos aprueba los reglamentos de mercado, ya sea para inversión como los fondos comunes, o financiamiento, le hace las obligaciones negociables que estructuramos y emitimos en balance. Obviamente ejerce un poder de policía cuando alguna contraparte o alguna LIC hace algo indebido. Obviamente se aplican multas y podrían llegar hasta suspender la oferta. Obviamente supervisar toda la publicidad y propaganda que realicen las emisoras y agentes, y bueno, asesorar en el marco general de lo que es la oferta pública. Ahí ustedes, como para que tengan presente un proceso de emisión primaria, hoy en día en Argentina tarda entre 90 y 120 días. Cuando una empresa se acerca a Balance con la necesidad de emitir bonos en el mercado de capitales local, más allá de que nosotros hacemos un análisis crediticio profundo de la empresa, evaluamos la capacidad que tiene para emitir o no, el proceso iterativo con la Comisión Nacional de Valores, el armado del prospecto de emisión, como comentaba Mateo inicialmente, y luego el suplemento, la calificación de riesgo, y luego lo que ven ustedes cuando les llegan vía sus asesores en el periodo de difusión, la información y publicidad. Todo ese proceso tarda entre 90 y 100 días. Como para que ustedes tengan presente, se arma un documento, se envía a la CNB hace comentarios a la documentación,
volvemos a mandar una nueva documentación. Eso en la jerga se llaman vistas contables y legales. Básicamente que la información de los balances coincida con los balances, que la información del accionista coincida con la información que nos provee la compañía. Y una vez que está todo en orden, recién ahí sale el bono al periodo de difusión y como saben, bueno, el día de la licitación licitamos con dos estructuras que ahora en un ratito les vamos a comentar. ¿Cuáles son las ventajas para la oferta pública? Bueno, para el emisor claramente es mayor facilidad el acceso al crédito. Tengan presente ustedes que cuando una empresa pide un crédito bancario, es una relación bilateral con su oficial de cuentas y eso realmente queda en un ámbito privado entre dos entidades. Cuando esa misma empresa decide ir al mercado de capitales, esa empresa se vuelve pública y compran ese papel diferentes tipos de inversores que pueden ser institucionales regulados, no regulados, bancas privadas, fondos comunes dentro de lo que es regulados, corporativos. Ya hoy en día estamos viendo cada vez más corporativos invirtiendo en otras empresas corporativas. Obviamente eso le da reputación y publicidad porque como ustedes saben, cuando uno ingresa a la CNB, la documentación pasa a ser pública y cualquier inversor puede entrar al link del organismo y bajar la documentación y hacer un análisis per se, no necesariamente depender de un equipo de research, sino bajar esos balances y analizarlos. Y bueno, obviamente la publicidad para la empresa es que una vez que entra en oferta pública, muchos más o nuestra competencia o más bancos se acercan con nuevas o líneas de crédito o propuestas de financiamiento porque saben que ya están cumpliendo con estándares altos de calidad, tanto de información como crediticia. Para el inversor como contraparte es la transparencia y la seguridad de tener varios ojos que analizaron la estructura y digamos, los términos y condiciones del bono, más allá obviamente todo el soporte crediticio y la información cualitativa y cuantitativa de la empresa, obviamente la liquidez, como ustedes saben, si bien el mercado argentino es chico, ustedes pueden comprar en el mercado secundario bonos corporativos, con lo cual eso hace que sea más líquido versus otros productos. Y bueno, como les decía antes, acceso a la información de la empresa, básicamente ingresar en la Comisión Nacional de Valores y ver la información pública de la empresa. Tengan presente que si el presidente por ahí se toma licencia, debe informar vía un hecho relevante dicha acción, por ejemplo. Bueno, eso todo hace sentido y es una protección para el inversor. ¿Querés pasar a la otra, Mateo, por favor? Bueno, muchas gracias. Los mercados en los que operamos, como ustedes saben, son dos. El MAE, Mercado Abierto Electrónico. El sistema del MAE es el sistema CIOPEL. Básicamente en el sistema CIOPEL, cuando hay una emisión primaria y sus asesores les piden que identifiquen sus posturas, esas posturas pueden ser establecidas de dos maneras. Si la subasta que se decidió hacer en todo el proceso de emisión y cuando estructuramos el bono es subasta holandesa, básicamente se hace un orden por tasa, la empresa decide cortar a una tasa, todo lo que esté por debajo de esa tasa de corte ingresa digamos, como emisión y todo lo que quede por encima queda fuera, digamos, no se toma. Eso es lo que se llama subasta holandesa en la jerga de lo que es mercado de capitales. Y book building o formación de registro, básicamente la empresa define una tasa de corte y en virtud de las manifestaciones aloca de manera discrecional, pero con ciertos parámetros objetivos que nos indica la CNB, cantidad de nominales a integrar o cantidad de bonos a integrar o a repartir a los inversores. Es decir, Mateo puso una postura al 8% y Sebastián puso una postura al 8%. La empresa discrecionalmente puede darle a Mateo más bonos que a Sebastián porque este sistema lo permite.
En el caso de subasta, si nosotros estábamos dentro de la tasa de corte, se nos adjudican el 100% de nominales, y si estamos en la tasa de corte y hubo prorrateo, es decir, la compañía decide tomar un monto X, pero en dicha tasa hay un monto superior, la prorrata se da sobre la tasa de corte y no por sobre las tasas inferiores. BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos, es otro tipo de mercado primario de sistema que utiliza, que es el SICOLP, y tiene exactamente los mismos parámetros o las mismas formas de subastar, subasta holandesa y book building. Esto más que nada para que ustedes tengan en cuenta al momento de licitar un bono con nosotros, que bueno, esa es la principal diferencia entre subasta holandesa y book building. Normalmente para las emisiones que son new money o digamos nuevo fondeo o fondos nuevos captados por la compañía, se utiliza subastas holandesas, y para las emisiones que son o canjes en virtud de la última comunicación 7106 del Banco Central, para lo que es new money se está utilizando formación de registro porque la tasa ya está pactada y tiene que ver con la tasa original del bono. Eso como para que ustedes lo tengan en cuenta. El año pasado nosotros estuvimos muy activos y bueno, dentro de este protagonismo en el mercado de capitales, desde octubre a la fecha hemos participado en todas las refinanciaciones en virtud de la comunicación del Banco Central, y en el 100% de los casos fueron formación de registro para el new money dentro del canje. Dentro del uso de los fondos sin concepto de rescate, son temas que ustedes tienen que ver cuando nosotros les enviamos todo el paquete de documentación y allí está el suplemento de precio. Dentro de las cláusulas hay rescates anticipados por cuestiones impositivas. Obviamente la empresa, cuando decide emitir, emite bajo un marco impositivo actual que podría verse alterado en el futuro por decisiones ajenas a la empresa, con lo cual ahí la empresa tiene la posibilidad de rescatar esos bonos sin pagar una prima, o está permitido. Muchas veces también hay emisiones que incluyen un rescate anticipado a opción de la emisora, es decir, si la emisora ve condiciones favorables, puede rescatar esos bonos anticipadamente, y normalmente en esas situaciones lo que se define de entrada es pagar una prima al inversor para que no se vea en una situación de incomodidad o de pérdida. La realidad es que la mayoría de los bonos incluyen la cláusula de rescate anticipado por cuestiones impositivas y no tan así la que es opción de la emisora. Cuando hablamos de tipo de financiamiento y uso de los fondos, el artículo 36 de la Comisión Nacional de Valores lo que indica que el uso de los fondos es para capital de trabajo, básicamente para el financiamiento ordinario de la empresa, para que la empresa pueda operar. Para CAPEX, básicamente si la empresa decide hacer una inversión, como se dice en la jerga, en fierros, o aumentar el tamaño de planta, o hacer una inversión en maquinaria, bueno, eso se le llama CAPEX. Y por último, lo que es refinanciación de pasivos, cuando por ahí les está venciendo un bono o hay un bono que va a vencer dentro de los 3-4 meses, ya nos vamos anticipando y con un bono canjeamos el otro. Esos son un poco el uso de los fondos. Yendo a los casos de estudio, como ustedes saben, en Balance estamos terceros en el mercado de capitales argentino. Somos la primera entidad no bancaria en el mercado, y la idea es ir y mostrarles algunos casos de éxito en los que hemos participado, sobre los cuales vamos a repasar los conceptos, bueno, que explicó Mateo inicialmente. Por ejemplo, el caso de Plaza Logística, que emitido en febrero del 2021. Plaza Logística es uno de los principales parques logísticos de Argentina. Alquila sus centros a empresas de primerísima línea, Mercado Libre, Natura, FATE, y bueno, tiene contratos de largo plazo, entonces fondea sus operaciones vía el mercado de capitales con Balance, y esta en particular fue una emisión en UVA. Básicamente
los inversores ofertaron 84 millones de UVA, algo así como 5.754 millones de pesos. Obviamente la empresa decidió tomar 26 millones de UVA, que equivalen a 1.800 millones de pesos, porque el uso de los fondos que necesitaba para hacer eran esos y no más. Básicamente las posturas en esa situación fueron en UVA, al valor aplicable, que en ese momento era valor UVA inicial 67,73, es decir, que si bien las posturas fueron en UVAs, los inversores van a tener que integrar los pesos equivalentes. El vencimiento en esta oportunidad fue a agosto del 24 y salió con una tasa fija del 2,48%. Básicamente te paga UVA que correlaciona con SER, inflación más 2,48. La amortización era bullet, o sea, una única amortización al vencimiento, y la frecuencia de pago de interés era trimestral. En esta oportunidad, este bono, aparte de ser en UVA, tenía un sello que es sustentable, básicamente social más verde, porque el uso de los fondos tenía que ver con temas sociales por la zona donde está ubicada, además de ser verde por, bueno, básicamente ahorro de energía y todo lo que es la parte de afluentes dentro de lo que es la compañía. La duration, que es uno de los aspectos que comentó Mateo inicialmente, era 3,36 años. Este bono fue a 42 meses. Lo que pasa es que el concepto de duration, que bueno, es un concepto un poquito más complejo de explicar, juega los intereses dentro de la fórmula. Por eso es que un bono vida promedio a 42 meses sería de 42 meses y la duration, como se descuentan los intereses, es un poquitito menos. Ahí, bueno, dentro de lo que es la emisión, pueden ver el monto adjudicado y ofertado por colocador. Bueno, un poco como les decía, Balance, primero en el ranking, por obviamente un tema de confidencialidad, no hacemos apertura de nombres de las entidades bancarias y otros colocadores que intervinieron, pero siempre tratando de favorecer y fomentar el mercado de capitales local. Y dentro de lo que es el segmento de distribución, que era otro de los puntos que les comentamos inicialmente, si ustedes ven, el 98% fue suscripto por inversores institucionales y un 2% de corporativos. Empresas corporativas que tienen muchísimos pesos en caja y necesitan cobertura de inflación y por eso deciden invertir en otras empresas de primera línea como el caso de Plaza. Otro de los casos de éxito es San Miguel. San Miguel es la principal citrícola argentina. En esta oportunidad hizo obligaciones negociables Dollar Link. Ustedes lo han escuchado bastante, este tipo de instrumento. El primer, digamos, la clase A era a un año de plazo. En esa oportunidad todavía el ritmo de evaluatorio venía bastante fuerte, con lo cual para lo que es la clase A tuvimos ofertas por 67 millones de dólares y obviamente el emisor decidió tomar 15 millones porque priorizó el largo plazo. La clase B, como ustedes pueden ver, es un bono que tenía 3 años de plazo, con vencimiento en febrero del 24. Ahí tuvimos ofertas por 48 millones de dólares y el emisor decidió convalidar, tomar 45 millones de dólares, una tasa del 4,99. A la pregunta de por qué decidió pagar 5 en vez de 0 a un año, básicamente el emisor o muchas de las empresas lo que hacen es ver el costo de la deuda en mercado de capitales versus el costo de financiamiento bancario y en esta oportunidad realmente el costo de financiamiento bancario era mucho más competitivo porque claramente el mercado necesitaba cobertura de tipo de cambio para ese momento. La frecuencia del pago de interés fue trimestral, la amortización bullet de nuevo, una única amortización al vencimiento. Bueno, ahí está el consorcio de colocadores, Balance con bancos y otras entidades.
la duration del bono clase A como la tasa cero coincide un año, y en el caso de la clase B de 36 meses o 3 años pasa a 2,81. Como ustedes pueden ver abajo también en Plaza pasaba lo mismo, el listado de negociación es de BIMA y MAE, si bien se licita por MAE, puede ser operado por ambos mercados. Bueno, la ley aplicable a Argentina, Balance nuevamente fomentando el mercado de capitales local, liderando el ranking de colocadores. En lo que son la adjudicación y distribución de segmento de clientes, 79% institucionales, corporativo un 19%, que en ese momento necesitaban cobertura de tipo de cambio para los pesos que tenían en caja, y no institucional, que básicamente son banca privada y otros, un 2%. Otro de los casos de éxito, Telecom. Telecom es una emisión que se hizo en enero del 21, fue UVA, clase 8, se ofertaron 146 millones de UVA y se adjudicaron 133 millones, básicamente 8.700 millones de pesos. En esa oportunidad la tasa de interés fue del 4%, no sé si recuerdan que el mismo día que licitó Telecom, desde Economía informaron la tasa de inflación de diciembre, que había sido 4%, con lo cual el bono estuvo en línea con las expectativas de mercado, el pago de interés trimestral, la amortización bullet, es una estructura AA+, que es la calificación. En este momento también se suscribió a un valor de U inicial de 65,17. Si ustedes se recuerdan en el caso de Plaza que vimos hace un ratito, que fue un mes después, el valor de U inicial fue 67. Ahí ya se van viendo cómo van teniendo cobertura del UVA, más la tasa de licitación. En esta oportunidad el 100% fueron digamos, inversores institucionales, y Balance estuvo quinto en volumen adjudicado de este bono. Títulos de deuda adicionales de Cava, la clase 22, es un bono que bueno, nosotros hemos emitido con otros colocadores, uno de los mejores o el mejor crédito subsoberano de Argentina. Se ofertaron en ese momento, esto fue en febrero del 2019, se ofertaron en ese momento 15.000 millones y se adjudicaron 13.000, lo que hizo que la reapertura genere un monto en circulación del 24 de 22.000 millones de pesos. En esa oportunidad la Baldar original fue Baldar más un margen, ese margen era de 3.25. Como esto era una reapertura, lo que se hace es se licita a precio porque no se pueden alterar las condiciones de emisión originales. El precio de cierre fue 138, lo que da un rendimiento para ese bono en aquella época de Baldar más 3,5. Es decir, la Cava pagó una prima de 25 BPs adicionales por esta nueva emisión. Se podía suscribir en pesos o en dólares. Ahí en ese momento el tipo de cambio era 38,14, otra Argentina claramente. La calificación de riesgo era un AAA, y bueno, también nuevamente Balance liderando el mercado. En lo que es este bono, ahí hubieron diferentes tipos de segmento de clientes. Pero en la mayoría son bonos que suscriben inversores institucionales, fondos comunes y compañías de seguro. EPEC fue un bono que emitimos en 2017, fue una transacción muy linda, obviamente mercado de capitales internacional abierto, un bono que emitimos con el Banco de Córdoba. En esa oportunidad ellos estaban buscando 100 millones de dólares para hacer lo que era capital de trabajo y refinanciación de pasivos. Tuvimos ofertas por 138 millones. Fue el plazo, era a 5 años, con una duration de 2,9,
Ahí básicamente, como era amortizable, eso hace que aparte de la amortización y la carga de interés, baje el plazo, por eso la duration baja casi a la mitad. Bueno, la fecha de vencimiento es agosto del 22, la tasa de interés fija en ese momento fue del 7%. El proceso licitatorio lo hicimos vía book building. Dentro de lo que fueron los inversores, tuvimos inversores locales y muchos inversores del exterior. Y la verdad que es una operación muy, muy linda, no solo por el volumen de la operación en sí, sino por la estructura de garantía que tiene el bono, que básicamente tiene un fideicomiso en garantía contingente que en caso de no pago, la copa de la provincia empieza a gotear ahí. Aparte que tiene de manera no explícita cross default, que básicamente es que si defaultea una deuda, defaultea otra contra toda la deuda internacional de la provincia. Con lo cual es un bono que a mi gusto, la verdad que es uno de los mejores bonos que hicimos. Bueno, ahora llega el momento de cómo invertir. Básicamente, ustedes pueden bajar la aplicación en su celular o utilizar lo mismo de la plataforma. Es sumamente intuitiva y la verdad que tenemos un equipo de desarrollo que sabe bien lo que hace y se pone en los zapatos del inversor para estar un paso adelante y que algo que tiene que ser simple termine siendo simple. Ustedes transfieren dinero desde su cuenta bancaria a su cuenta comitente que abren en un clic en Balance, tarda 24 horas si son personas físicas y bueno, si deciden abrir con, con empresas, obviamente reviste un poquito más de complejidad, pero bueno, nada, nada que en una semana no se pueda hacer. Van a lo que es el menú principal, seleccionas cotizaciones y los corporativos, ves las ON que están disponibles y las operás. Y si quieren alguna ON que no esté disponible, que ustedes la quieran, hablan con su asesor y vía nuestra mesa tratamos de conseguirla. Básicamente con el código de operación confirman y con eso ya compraron el bono. No reviste mucha más complejidad que eso. De nuevo, ¿por qué operar en Balance? Somos especialistas en valor. Balance, como ustedes saben, fue fundada en el 2002 y desde esa fecha lo único que hacemos es pensar en mejorar y estar un paso adelante con respecto a las necesidades de nuestros clientes. Por eso es que nos centramos en lo que es la educación financiera y esto que comentaba Mateo del Balance University. La idea es educar a los inversores y poder desarrollar desde nuestro rol un mercado de capitales mucho más grande. Contamos con una plataforma sumamente dinámica y transparente. La verdad que, como les decía, es sumamente intuitiva. Las cotizaciones son real time y la verdad es que funciona muy, muy bien. Bueno, somos el colocador, el primer colocador no bancario del mercado y el tercero, incluido dos bancos arriba. Tenemos una mesa que realmente es una de las más potentes del mercado, con un volumen operado de 150 a 200 millones de dólares diarios. Y algo que para mí tiene muchísimo valor es el ADN trader que hay en la compañía. Como ustedes saben, los socios fundadores son traders, entonces eso hace que tanto la toma de decisiones como la información se perciba de una manera totalmente diferente. Y un ejemplo muy concreto para no aburrirlos, un año antes de la pandemia se hizo una inversión muy, muy importante en sistemas y en lo que es la plataforma que ustedes hoy utilizan. Y se hizo claramente un año antes.
no sabía por qué, pero claramente se quería ir a un lugar o se pensó que iba a pasar algo. Y en marzo, como ustedes saben, llegó la pandemia y nos tocó a todos estar en nuestras casas, cuidándonos con la familia. Y la realidad que dentro de lo que es el sistema argentino, nosotros hace un año y medio que trabajamos de manera remota con la plataforma de Balance y hoy ven los diarios y muchos bancos de primerísima línea están haciendo las inversiones que nosotros hicimos hace 2 años en lo que es tecnología. Bueno, eso es un poco el ADN trader o el olfato que yo llamo internamente, que nos da un plus versus a la competencia. Así que bueno, de mi lado no mucho más, agradecerles por el tiempo y abrimos el espacio a preguntas. Bueno, ahí me están haciendo acercar algunas preguntas. Una de las preguntas es, ¿qué quiere decir que sea subsoberano? Básicamente el soberano es la Argentina y subsoberano son las provincias, o en este caso la Cava. En países como Estados Unidos, los bonos municipales, por ejemplo, están muy desarrollados. En Argentina no tanto. Hay dos municipios que tienen bonos emitidos, que es Río Cuarto y Municipalidad de Córdoba. Por eso, si lo tienen que ver de más a menos, la estructura sería bonos soberanos el país, subsoberano la provincia y municipales los municipios. ¿Qué se entiende por comisión spot en una colocación? Básicamente las comisiones spot es cómo comisionan los colocadores frente al emisor cuando decide salir. El mercado normalmente está mutando a un concepto que es directo, es decir, comisionar por lo que se coloca y no así por lo que coloca el resto. Pero básicamente pot es bolsa, se ponen todas las órdenes en una bolsa y se distribuye lo que paga el cliente a los colocadores. ¿Una empresa debe cotizar en bolsa para emitir un ON? No, no debe cotizar en bolsa, pero sí debe ingresar oferta pública para poder emitir un ON. Y eso demanda, obviamente, si va a salir por el régimen general, tener normas contables acorde a la normativa. Básicamente, hacer información trimestral en lo que es la CNB, incluir los hechos relevantes, la elaboración e ingreso de suplemento de prospecto y luego suplemento de precio, que básicamente es lo que determina los términos y condiciones del bono. ¿Qué es el factor de prorrateo de la emisión del ON? Básicamente, lo que les comentaba antes, cuando tenemos una emisión primaria, básicamente que el bono está naciendo en ese día, el día de la emisión. En el caso de que haya subasta holandesa, por ejemplo, si tenemos una tasa de corte del 5%, 10 millones de dólares, y en el 5% tenemos 11 millones de ofertas, y al 4% tenemos 9 millones, para poder completar los 10 millones que quiere la empresa, yo tengo más ofertas que lo que quiere tomar la empresa. Y como tengo que ser homogéneo en la distribución de bonos, porque subasta, es decir, no le puedo dar más a uno que a otro, lo que se determina es el factor de prorrateo, que es cuánto falta para completar, para lograr lo que quiere la empresa, sobre lo que tengo de más. Y eso es lo que le voy a dar al inversor. Por ejemplo, si el factor de prorrateo es un 60%, cada 100 nominales de oferta, el inversor va a recibir 60 nominales. ¿Qué pasa con las ON de dólar JAR que canjean en virtud de la resolución de limitación del 40? Si el inversor no entra en el canje, ¿cómo se le devuelve su capital invertido? Es muy buena la pregunta.
básicamente hoy empresas de primerísima línea, como todas las que hemos emitido, Petroquímica Comodoro Rivadavia, John Deere, YPF Luz, IRSA, Cresud, Albanesi, por cuestiones ajenas a ellos, se encuentran limitadas a conseguir dólares para pagarnos a los inversores de alguna manera. Entonces, lo que diagramamos en su momento con las emisoras fue tratar dentro de una situación coyuntural ajenas a ellos, porque ellos liquidaron esos dólares por el mercado de cambios, tratar de eh, dar de alguna manera opciones al inversor. Entonces, hoy la 7106 lo que te obliga es que la compañía puede acceder al mercado de cambios por el 40% de los dólares y el 60% lo tienen que refinanciar. Si ustedes ven todos los canjes que hicimos, el porcentaje de adhesión fueron cercanos al 100%, porque la realidad es que si la empresa no puede refinanciar esa deuda, se entra en una situación compleja, porque está en una situación que no pidió, por otro lado, tiene voluntad de pago, pero no le dejan. Entonces, lo que hicimos fueron tres opciones. La opción base, que básicamente el inversor recibe el 40% y refinancia el 60%, esa es la opción base. La opción par, en donde el inversor refinancia el 100% del bono, y New Money, porque hay muchos inversores que tienen dólares en sus cuentas comitentes y como estos bonos vienen con cupones altos por emisiones en otro momento, la verdad que son una muy buena oportunidad. Entonces lo que terminó pasando en todos los casos fue que la empresa refinanció el 100% de la deuda, que los que querían el 40% recibieron más que el 40% porque la compañía se hizo de fondos nuevos para pagarlo, y que hasta tuvimos quejas porque hay empresas que tenían por ahí dólares de libre disponibilidad para utilizar eh, y repagar la deuda y les cancelaron a los inversores. Con lo cual, la realidad es que a la pregunta puntual, mi consejo, y me saco el sombrero de banquero de inversión y me pongo el de inversor, es ir a la opción de 100% refinanciado, porque los cupones que hay realmente son muy, muy buenos para lo que es el mercado local, ¿no? ¿Cuáles son las tarifas para comprar y vender ON? Bueno, eso lo tenés que hablar con el asesor. La verdad que no tengo vigente la grilla. ¿Cómo ven que pueden impactar las regulaciones normativas el pago del vencimiento de 2023? Entiendo que hay un informe de research que sacó con los vencimientos, pero de acá al 23 falta muchísimo, con lo cual preferiría no adentrarme de acá a 2 años, cuando hoy en día estamos viendo si se acuerda o no con el FMI en los próximos 60 días. ¿Cuál es el riesgo en este tipo de instrumentos? Tiene liquidez y deseamos salir antes del vencimiento. Los intereses se pagan siempre. Bueno, lo que tienen que saber ustedes es siempre que haya una tasa de interés, hay un riesgo. Entonces, ¿el interés se paga siempre o es bulletproof, a prueba de balas, como decimos? No. Ahora, dentro de eso nosotros seleccionamos los mejores créditos corporativos en los que estamos dispuestos a invertir y por eso los vendemos. Nosotros, y nuevamente con el ADN Trader, no estructuramos bonos en los cuales ni nuestros accionistas ni nuestros fondos dejen de invertir o lo vendamos a clientes institucionales. Por eso es importante este plazo que les comentaba de lo que es la estructuración de la deuda y todo el análisis previo que se hace. La idea es mitigar al máximo los riesgos crediticios y de mercado, pero obviamente con el poder del príncipe contra eso no se puede, no hay mitigante que exista. Si en el 2017 teníamos un mercado de capitales abierto, en donde el plazo en dólares era 5 años y los inversores internacionales compraban deuda local,
y hoy el plazo bajó a 18 meses o 12 meses los pesos, es una coyuntura de mercado que en Balance obviamente tratamos de anticiparnos y preverlo, pero bueno, en lo que son 36, 48 meses es muy difícil. Eh, pero bueno, siempre tratamos de proponer ideas creativas para que ante una situación ajena a nuestra voluntad podamos de alguna manera darle una solución creativa a nuestros clientes. ¿Cuál es el mínimo para invertir en obligaciones negociables? Ahí, bueno, nada, ahí Mateo comentó un poquito las minas mínimas. Normalmente lo que son obligaciones negociables locales eh, y que son hard dollar, el monto mínimo son $100 y después múltiplos. También si querés emitir en un bono americano, puedes tener $1000, $10.000 o $100.000. Eso se ve caso por caso según la emisión del papel y los términos y condiciones que son los que definimos al momento de que armamos el producto. Yo siempre digo que cuando nosotros estructuramos deuda, lo que hacemos son eh, trajes a medida, o sea, cada empresa es distinta, cada flujo de caja es diferente, y si bien hay una cierta media en lo que es virtual mercado, el mercado, si ustedes recuerdan, eh, el año pasado o a principio del año todas las emisiones que salían eran hard dollar, después hubo un limitante para los fondos y también para las empresas para emitir dólares, con lo cual se empezaron a hacer dólar link porque querían cobertura de tipo de cambio y teníamos emisiones sobre suscriptas por ahí 10, 12 veces el valor del libro. Después, por cuestiones de mercado, comentaron que iban a desacelerar el proceso o el ritmo devaluatorio, entonces el dólar link empezó a tener un poco menos de sentido y empezaron a tener sentido mucho más los SER o las emisiones en UVA. Bueno, hoy vuelven a estar en boga el UVA y los pesos, entonces el mercado argentino es muy cambiante y eso se va viendo caso por caso, por eso cuando viene una empresa, más allá de la voluntad que tenga, nosotros la asesoramos para que la emisión sea lo más sólida y robusta posible y obviamente tanto en beneficio de la empresa como en beneficio de nuestros inversores. Eh, ¿Cómo podría impactar en la zona corporativa un no acuerdo con el FMI? Eh, la realidad es que lo que es mercado corporativo local, yo creo que poco, pero esto es una opinión personal. Ahí la verdad que es algo más que se debería ver con research. Sí, tal vez en lo que es Merval, eh, lo que es acciones o renta variable, ahí por ahí de- deberían o debería estar más castigado, pero si ustedes ven los valores actuales están en pisos mínimos, con lo cual es un buen momento a mi criterio para ingresar. Creo que no hay más preguntas. Correcto, no hay más preguntas, Mateo y Mirko. Perfecto, Sebas. Bueno, entonces me parece que hasta acá llegamos. Cualquier duda que le pueda haber quedado la pueden transmitir y el asesor nos la hace llegar. Y bueno, esperemos que en los próximos Balance University estén de vuelta y podamos seguir sumando herramientas para ustedes. Un abrazo y gracias. Muchas gracias a todos y un placer haber compartido esta charla con ustedes. A disposición.